Haldor dice como, esto es lo que me gusta o me enganché con el arte, de las diferentes formas en las que te puedes enganchar. Muchas gracias, Iván. Yo creo que algo que fue fundamental dentro del amor al arte, de la música en mi vida, es mi papá, Pedro Di Basi Tolico. Él fue fundador de Photo Austin, más o menos allá por 1948, durante toda su vida. Y yo trabajé con él más o menos desde los 6 años. Ya me llevaba a trabajar con él, aprendí todo el proceso de revelado en blanco y negro, bueno, todo lo que tiene que ver con la fotografía, a cómo se hacía inicialmente, ¿verdad? Como un arte. Él siempre estaba escuchando de fondo Radio Faro Cultural y ahí escuchábamos diferentes melodías, sinfonías de música clásica, música académica, y también él me llevó siempre a recitales desde pequeño. Uno de los primeros recuerdos que tengo, digamos, respecto a haber ido a un recital es una vez que me llevó a un concierto que era una ópera, pero él entendió que iba a ser en vivo, que así cuando llegamos era una filmación de una ópera que se había desarrollado en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba pequeño, entonces estuvimos viéndola, la vi completa, me gustó, y al salir, cuando íbamos caminando con mi papá, me dice, yo pensé que te ibas a dormir, pensé que no te iba a gustar, y yo fascinado, ¿verdad? Me llamó la atención, me gustó de principio a fin. Entonces, desde ahí viene mi amor por el arte, por la música, por la fotografía, por la comunicación y todo lo que tiene que ver con esto, de parte de mi papá. Él lo cultivó, me llevó a ver recitales, conciertos. También me regaló mi primera guitarra, que es una de las que están por aquí detrás, acompañando. Le cambiamos de lugar, estoy de aquel lado. Pero sí creo que desde ahí viene. Y curiosamente, algo que me llama la atención es que yo no sabía, pero mis dos abuelos tocaban guitarra. Es decir, el papá de mi papá y el papá de mi mamá tocaban guitarra, pero nunca me enteré. Yo de niño pensaba que la guitarra era para personas que salían en la tele y que los que salían en la tele eran estrellas, ¿verdad? Y que era algo inalcanzable. No tuve la oportunidad de tener una guitarra de cerca hasta que estuve en diversificado. Estaba en sexto perito cuando conocí a alguien que estaba en segundo básico, muy jovencito, y por ahí nos fascinaba verlo tocar. Estaba con nosotros en el grupo, pues, de los que éramos más grandes, que estábamos por salir, y él fue muy importante en nosotros. Digamos que nos puso la guitarra enfrente, en las manos, y ahí nació la inquietud. Sin embargo, me llevó mucho tiempo llegar a conocer, a tener maestros realmente. Busqué lugares donde estudiar, donde tener clases. En algunos de los lugares pues, no nos atendían bien, las clases no avanzábamos, ¿verdad? Los cobros sí avanzaban, pero las clases no. Entonces, bueno, de tanto buscar y buscar, al entrar a la Universidad de San Carlos me encontré con Fernando Varela, el músico de Sourceside. Y fue algo muy interesante en mi vida, ¿no? Conocerlo, esa etapa de mi vida, de ver el rock acá en Guatemala y tomar mis primeras clases con él. Curiosamente, siendo un maestro de rock, bueno, me llevó por el camino de la armonía sin solfa, que es algo que me es útil y me ha servido durante siempre. Y también una de las piezas que me enseñó fue Romance Anónimo, el principio de Romance Anónimo. Más adelante hubo una aparición increíble de un amigo que había dejado de ver desde segundo básico. Nos encontramos un día en la calle y al platicar me dice, yo quisiera aprender a tocar teclado. Y yo le digo, yo quiero aprender a tocar más guitarra. Y me dice, a mí me hablaron de un viejito que dicen que da clases, que es muy bueno. Y bueno, me llevó a la casa del maestro Paco Godoy. Él tenía 77, 78 años en ese momento. Fue muy interesante conocerlo. Un cantautor de tango que nunca dejó de aprender. Lo conocimos, iniciamos con las clases con él. Curiosamente, este amigo, Hansi Howard, estuvo un par de meses y se desapareció. Él ya había desaparecido de mi vida. Apareció, me presentó mi maestro y desapareció. Un regalo, un regalo milagroso, ¿no? Yo seguí estudiando con el maestro Paco Godoy y bueno, con él tuve experiencias maravillosas. Algunas en su momento yo no las dimensionaba. Yo recibía mis clases y él tenía visitas. A veces llegaba Federico Roberto Godoy, su hijo, tomaba la guitarra y era extraordinario, con un estilo español muy particular, único. Hacía que cualquier guitarra gritara, digamos, en cuanto al sonido que les podía sacar. Y otro que visitaba también era Francisco Garzaro, un músico que pasó viajando 7 años a la escuela de Agustín Barrios Mangoré en El Salvador, cuando esta existía, todos los fines de semana, imagínense. Y tocaba el maestro Paco Godoy, cantaba algún tango, música original, música de él, música de Gardel. Le pasaba la guitarra a Federico Roberto Godoy, tocaba música española, cantaba. Le pasaba la guitarra a Francisco Garzaro, era un músico clásico que iba improvisando una música maravillosa. Me pasaban la guitarra a mí, así como... De hecho, muy lindo para mí recordarlo, porque lo que yo tocaba en aquel momento era mi primer bosquejo de pieza, Esperanza.
etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, mi orgullo es que era original y que era una pieza mía, y lo hermoso es que ellos siempre fueron muy abiertos y compartieron mucho conmigo. Ahora, cuando pasan los años, me he enterado, por ejemplo, que entre los primeros grupos del rock que hubo en Guatemala estaban los Reyes del Ritmo, que eran hijos de mi maestro Paco Godoy, en otras facetas de su vida, ¿verdad? Y los Picapiedra era otro de estos primeros grupos de rock, en el que estaba Francisco Garzaro, antes de convertirse en un músico clásico. Entonces, el maestro Paco Godoy, a su edad, con más de 80 años, estuve con él hasta que falleció. Yo lo encontraba estudiando, lo encontraba con un atril, de hecho, que me obsequió. Ese sí está atrás de estos libros, de madera, con sus lentes, tocando música que él no había estudiado nunca. Era buenísimo en muchas áreas, pero él no estaba estudiando eso, él estaba estudiando algo nuevo, algo que no había estudiado, algo que le permitiera aprender. Fue muy importante para mí porque me permitió ver que podemos seguir aprendiendo a pesar de cualquier dificultad por el resto de nuestras vidas. Junto al maestro Paco Godoy estuve por primera vez en conciertos. Una de las veces fue en el homenaje a Carlos Gardel en el año 2002 en la Bodeguita del Centro. Fue muy especial, el 20º homenaje que él hizo a Carlos Gardel, ya organizado por lo que sería el Arte Records a continuación, ¿verdad? Por tu servidor. Y también con él di mis primeras clases, muy importante. Y yo lo acompañaba a él a dar clases donde todavía lo contrataban en escuelas, y él atendía 1 a 1. Entonces, mientras él atendía 1 a 1, yo aprovechaba para compartir un poco de matemática musical, armonía sin solfa. Él me decía, no les explique eso, muy complicado, los va a asustar. Pero, mire, tal vez me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, denle pues, ¿verdad? Entonces, fue muy lindo. Con él di mis primeras clases, estuve en un escenario por primera vez, y pues me puso de pie en la música y en la enseñanza también. Gracias, Iván, por preguntar. No, de hecho, una de las cosas que, bueno, vamos a hablar luego, que es del método Suzuki, de los proyectos de Alarte y esto, y que es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, es cómo vas generando un vínculo con la música, o bueno, se va generando, pero vos particularmente, a mí me queda la percepción que vos lo promueves con niñez, así como desde muy chiquitos, que eso nos hablará ya luego, pero así como desde muy pequeñitos, y con los adultos mayores, con las personas adultas mayores. A mí me recuerda mucho siempre la relación que tenías o que tenés con Amparito Gamboa, con Guillermo Ruiz, con Guatelinda, y entonces viene esta cuestión también, ¿verdad?, del maestro Paco Godoy, que ya era una persona muy mayor y con la que encajaste muy bien a través de la música, ¿verdad? Sí, gracias, Iván. En ese sentido, yo considero que las personas no tienen edad, es decir, hay algo en la esencia de la persona, en el espíritu, como lo quieran llamar, que no tiene edad. Ayúdame, Señor, es larga la jornada